La historia de los papas. Introducción. ¿Quién es realmente el Papa? Del obispo de Roma al monarca del Vaticano. Cuando escuchamos hablar del Papa, solemos imaginar a un hombre vestido de blanco, rodeado de multitudes, saludando desde un balcón en el Vaticano. Para algunos, es un referente espiritual global. Para otros, un líder religioso distante. Para muchos, una figura decorativa con prestigio simbólico, pero sin poder real. Y sin embargo, esta imagen simplificada oculta una historia profunda, fascinante y, a menudo, contradictoria. Porque el Papa no es solo el sucesor de Pedro ni el obispo de Roma. Es también un jefe de Estado, un monarca electivo, un líder espiritual de más de 1.000 millones de personas y durante siglos, uno de los actores políticos más influyentes de Europa. Pocos cargos han acumulado tanto poder y responsabilidad a lo largo de los siglos. Desde los tiempos del Imperio Romano hasta las guerras mundiales, desde los concilios teológicos hasta los acuerdos diplomáticos modernos, la figura del Papa ha sido protagonista silenciosa y, a veces, escandalosa de la historia universal. Y, a diferencia de un presidente o un rey, el Papa no es simplemente un hombre, es una institución viva, con casi 2000 años de antigüedad. Ha resistido invasiones bárbaras, cismas, reformas, herejías, exilios, guerras y revoluciones. Ha sido venerado y odiado, temido y adorado. Pero ¿cómo llegó hasta aquí? En esta conferencia recorreremos los momentos clave de esa evolución. Desde los orígenes humildes de las comunidades cristianas hasta el esplendor del papado renacentista, pasando por las reformas, las crisis y la redefinición del rol papal en la era moderna. Porque para entender la historia de Europa y en parte del mundo occidental, hay que entender también la historia de los papas. Los orígenes del papado, de los apóstoles a los obispos. Para entender el poder del Papa, es necesario volver a los orígenes del cristianismo, cuando aún no existía ni Vaticano, ni tiaras papales, ni estados pontificios. Lo que existía era una comunidad perseguida, dispersa, pero profundamente convencida, nacida de la predicación de Jesús y mantenida viva por sus discípulos más cercanos, los apóstoles. De la predicación a la organización. Tras la crucifixión de Jesús, sus seguidores no desaparecieron. Muy por el contrario, comenzaron a formar comunidades de fe, unidas por la memoria del Maestro, la práctica de la caridad y la esperanza en su regreso. Pero estas comunidades crecieron rápidamente y se extendieron por el Mediterráneo, desde Jerusalén hasta Roma. Esa expansión hizo necesario crear una estructura organizativa mínima. Fue entonces cuando aparece la figura del episcopo, obispo, es decir, el vigilante o supervisor. Encargado de conservar la doctrina correcta, ortodoxia, responsable de la comunidad local, punto de unidad frente a la diversidad de interpretaciones. Cada ciudad importante tuvo su propio obispo, elegido inicialmente por la comunidad o por otros líderes locales. El prestigio de Roma. Entre todas esas iglesias locales, la de Roma comenzó a destacar por varios motivos. Era la capital del imperio, centro político y cultural, estaba vinculada, según la tradición, al martirio de San Pedro y San Pablo, su iglesia era rica, organizada y servía como modelo administrativo. En tiempos de crisis, el obispo de Roma actuaba como mediador y consejero entre otras comunidades. Pero es importante entender esto, en los primeros siglos no existía una autoridad centralizada. La iglesia funcionaba como una red descentralizada, donde el obispo de Roma tenía un rol influyente, pero no era aún un papa en el sentido moderno. El pentarcado, 5 patriarcados, una fe. Durante los primeros siglos, la iglesia reconocía 5 grandes sedes apostólicas, llamadas patriarcados. 1. Jerusalén, la iglesia madre. 2. Antioquía, desde donde predicaron Pedro y Pablo. 3. Alejandría, gran centro teológico. 4. Constantinopla, la nueva capital imperial. 5. Roma,
por la autoridad de Pedro y su ubicación en la capital del mundo. Este sistema era más simbólico que jerárquico. Pero poco a poco, Roma empezó a reclamar una primacía basada en el llamado primado de Pedro. El primado de Pedro. El fundamento teológico del papado se basa en el pasaje del Evangelio de Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La interpretación que Roma hace de este texto es que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores una autoridad única sobre toda la iglesia. Esta idea fue desarrollándose gradualmente y en el siglo III ya encontramos cartas de obispos romanos asumiendo un rol de supervisión doctrinal sobre otras iglesias. Pero el título de papa aún no significaba líder supremo, sino simplemente padre espiritual. Un poder en construcción. A finales del siglo IV y comienzos del V, con el cristianismo ya legalizado, gracias a Constantino, el obispo de Roma comienza a ganar peso institucional. Pero aún debía competir con los patriarcas del Este, especialmente el de Constantinopla, que tenía el favor imperial. La autoridad del Papa, tal como la entendemos hoy, no fue otorgada de inmediato. Fue un proceso largo, lleno de disputas, controversias y negociaciones, pero enraizado en una convicción: el obispo de Roma no solo guarda la competencia con Constantinopla y los poderes locales. Durante los siglos VIII al VIII, la autoridad del Papa aún no era incuestionable. El obispo de Roma debía competir por influencia dentro del mundo cristiano y enfrentarse a dos realidades que limitaban su poder. 1. El patriarca de Constantinopla, respaldado por el emperador bizantino. 2. La fragmentación política de Occidente, dominado por reinos bárbaros. En ese contexto, el Papa no era el soberano espiritual del mundo cristiano, sino uno entre varios líderes eclesiásticos importantes, tratando de consolidar su posición en medio de tensiones teológicas, políticas y territoriales. Constantinopla, el rival más fuerte. Tras la fundación de Constantinopla por Constantino en el siglo IV, el patriarca de esa ciudad se convirtió en una figura de enorme peso espiritual y político. Era el obispo de la nueva capital imperial del mundo cristiano, contaba con el respaldo directo del emperador bizantino, desarrolló una teología sólida y una liturgia rica, influyó en los concilios ecuménicos, como el de Nicea y el de Calcedonia. Roma, en cambio, estaba lejos del nuevo centro de poder y aunque tenía el prestigio de Pedro y Pablo, carecía de fuerza militar o política propia. El aislamiento romano, amenaza y oportunidad. El colapso del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, dejó a Roma aislada del poder imperial. Pero esa debilidad también ofreció una oportunidad. En lugar de estar bajo control directo de Constantinopla, el Papa comenzó a actuar con mayor autonomía. Tuvo que lidiar con los reinos bárbaros, visigodos, ostrogodos, lombardos, que controlaban Italia y el resto de Europa occidental. Se convirtió, poco a poco, en el único símbolo de continuidad imperial y religiosa en Occidente. Aunque sus medios eran limitados, su prestigio creció como referencia espiritual en medio del caos político. El conflicto de jurisdicciones. Durante estos siglos, surgieron numerosas disputas entre Roma y Constantinopla. ¿Quién tenía autoridad para resolver herejías? ¿Quién podía convocar concilios? ¿Quién debía tener la última palabra en las decisiones doctrinales? ¿Cuál era el rol del emperador en la Iglesia? Constantinopla promovía una eclesiología conciliar y sinodal, donde varias sedes apostólicas compartían autoridad. Roma, en cambio. Estas tensiones sembraron las raíces de lo que, siglos después, sería el cisma de Oriente y Occidente 1054. El obstáculo de los poderes locales. En Occidente, además de Constantinopla, el Papa debía enfrentarse a los poderes seculares que dominaban Europa fragmentada. Los reyes visigodos en Hispania, los ostrogodos en Italia, los francos en Galia, los lombardos en el norte de Italia.
Muchos de estos pueblos eran inicialmente arrianos, una forma de cristianismo considerada herética por Roma, lo que dificultaba aún más la autoridad doctrinal del Papa. Durante estos siglos, el Papa dependía más de la diplomacia que de la fuerza, y su influencia real era reducida a su territorio inmediato, pero su prestigio simbólico seguía creciendo. Una autoridad más moral que institucional. El Papa, en esta etapa, era más un árbitro moral y símbolo de ortodoxia que un jefe supremo. El recuerdo de Pedro, una tradición ininterrumpida, una visión de unidad católica que, con el tiempo, se impondría. De León y a León III, los papas y el Imperio Carolingio. Entre los siglos V y IX, el papado vivió un proceso clave de afirmación y legitimación, no por medio de la fuerza, sino gracias a alianzas políticas estratégicas. Esta etapa marca la transición de un papa con autoridad moral y local a un papa con relevancia política en toda Europa, especialmente tras su alianza con los reyes francos y la consolidación del Imperio Carolingio. León I, el gran papa diplomático. León I, 440-461, es considerado uno de los primeros grandes papas de la historia. Su figura simboliza el nuevo papel del Papa como protector de Roma y mediador entre lo divino y lo imperial. En el año 452, enfrentó al mismísimo Atila, rey de los hunos, y logró que se retirara sin atacar Roma, aunque el hecho tiene elementos legendarios. Consolidó la imagen del Papa como defensor del pueblo y líder moral en ausencia de poder imperial real. León I también reforzó la idea del primado de Roma sobre las demás sedes episcopales, con una argumentación teológica basada en el Evangelio y la figura de Pedro. Su pontificado es clave para el desarrollo de una doctrina de autoridad universal del Papa. El caos político y la necesidad de protección. Durante los siglos V y VII, Italia fue invadida y devastada por los lombardos, un pueblo germano que ocupó gran parte de la península. Roma quedó aislada, empobrecida y amenazada. Los emperadores bizantinos, aunque formalmente dueños de Italia, estaban lejanos y ocupados en otras guerras. Por ello, el Papa comenzó a asumir funciones de gobierno local. Administraba el patrimonio de la Iglesia, organizaba la defensa de la ciudad, actuaba como negociador ante los lombardos. Este vacío de poder secular fue llenado gradualmente por el papado, que se transformó en un actor político más allá de lo religioso. La Gran Alianza, el Papa y los reyes francos. En el siglo VIII, los papas buscaron un nuevo aliado, los reyes francos, cristianos ortodoxos, no arrianos, militarmente poderosos y dispuestos a cooperar con Roma. Esteban II, acosado por los lombardos, pidió ayuda a Pipino el Breve, rey de los francos. En 754, Pipino cruzó los Alpes y venció a los lombardos. Como recompensa, cedió al Papa los territorios conquistados, en un gesto conocido como la donación de Pipino. Así nacen los estados pontificios, gobernados directamente por el Papa. Este fue el primer paso hacia el poder temporal del papado. La coronación de Carlomagno, León III y el imperio restaurado. El siguiente gran momento fue la coronación de Carlomagno en el año 800 después de Cristo por el Papa León III. En la Basílica de San Pedro, León colocó la corona imperial sobre la cabeza de Carlomagno, proclamándolo emperador de los romanos. Este acto reactivaba simbólicamente el Imperio Romano de Occidente, ahora en manos cristianas. El Papa se presentaba como autoridad por encima del poder político, capaz de dar el imperio. Esto marcó el inicio de una relación tensa y simbiótica entre el papado y el imperio. El Papa consagra, el emperador protege, pero también controla. La liturgia como instrumento de unidad. Durante este periodo, el Papa también promovió la unificación litúrgica. Rechazó ritos locales, como el rito galicano, y promovió la liturgia romana en todo el Imperio Carolingio. Esto ayudó a consolidar una identidad religiosa común en Europa occidental, bajo la égida de Roma. Sin embargo, esta estandarización fue lenta y tardó siglos en completarse. Conclusión del bloque.
Entre León I y León III, el papado pasó de ser una autoridad espiritual respetada a un poder político autónomo, capaz de coronar emperadores y gobernar territorios. Crisis y reforma, del siglo X a Gregorio VII. Tras el esplendor carolingio, el papado enfrentó uno de sus periodos más oscuros, el siglo X, conocido como la Edad de Hierro del Papado. Fue una etapa marcada por la decadencia moral, la manipulación política y la corrupción dentro de la Iglesia romana. Sin embargo, de esta crisis surgió también una de las reformas más profundas y duraderas, la Reforma Gregoriana. El siglo X, escándalo, nepotismo y control nobiliario. Durante esta etapa, familias nobles romanas controlaban el papado como si fuera una herencia familiar. Algunos ejemplos notorios. Papas nombrados por influencia directa de familias como los Crescenci o los Teofilactos, cargos eclesiásticos vendidos al mejor postor, simonía, papas elegidos por interés político, sin formación teológica ni vocación espiritual. Algunos pontífices duraban apenas semanas o meses en el cargo. El papado, en lugar de elevarse como guía espiritual, caía en descrédito ante los ojos de Europa. Aún así, su influencia se mantenía porque no existía otro centro cristiano alternativo en Occidente. El aislamiento como escudo. Paradójicamente, la poca capacidad de comunicación en Europa funcionó como una especie de escudo. Los abusos del papado eran conocidos principalmente en Roma. En el resto de Europa, la fe seguía viva gracias a monasterios, obispos y prácticas populares. La autoridad del papa era reconocida, aunque no siempre admirada. Este aislamiento permitió que el papado sobreviviera a su propia decadencia. Renacimiento bajo la tutela imperial. A partir del siglo X, los emperadores germanos, otones, comenzaron a intervenir para reformar la Iglesia. Impusieron papas con mejor formación, restauraron el prestigio de la sede romana, promovieron la vida monástica y el orden eclesiástico. Bajo esta tutela, la figura del Papa empezó a recuperar dignidad y autoridad. La Reforma Gregoriana, revolución espiritual y política. El gran salto llegó con Gregorio VII, 1073-1085, uno de los papas más importantes de la historia. Su reforma tuvo tres ejes principales. 1. Independencia del papado frente a los poderes civiles. 2. Eliminación de la simonía y el celibato obligatorio para el clero. 3. Afirmación del poder del Papa sobre los reyes y emperadores. La famosa querella de las investiduras enfrentó a Gregorio VII con el emperador Enrique IV, quien pretendía nombrar obispos a su conveniencia. Gregorio lo excomulgó e hizo que viniera a Canosa 1077 a pedir perdón, de rodillas, bajo la nieve. Este episodio marcó el inicio del papado como poder autónomo frente a los monarcas y reforzó la supremacía espiritual de Roma sobre la cristiandad occidental. El papado como árbitro moral de Europa. Con la reforma gregoriana, el papa ya no era solo un líder religioso, sino una figura supranacional con capacidad de intervenir en los asuntos internos de los reinos cristianos. Los papas empezaron a intervenir en conflictos dinásticos, coronar reyes o deponerlos. Se impuso la visión de un papa como vicario directo de Cristo en la tierra, con autoridad universal sobre la Iglesia. Era el preludio de un papado más fuerte, más organizado y también más ambicioso. El absolutismo papal y los estados pontificios. A partir del siglo XV, el papado entró en una etapa de poder máximo dentro de sus propios dominios. El papa no solo era líder espiritual, sino soberano absoluto de un territorio central en Italia, los estados pontificios. Este periodo se caracteriza por la consolidación de un papado abiertamente político, monárquico e incluso belicoso, en el que los pontífices actuaban como auténticos príncipes del Renacimiento. El Papa como príncipe italiano. Durante los siglos XV y XVI, Roma vivió un resurgimiento artístico y arquitectónico impulsado por papas como Nicolás V, que impulsó la Biblioteca Vaticana, Sixto IV, creador de la Capilla Sistina. Alejandro V,
Borgia, símbolo del nepotismo y el lujo pontificio. Julio II, el Papa guerrero, mecenas de Miguel Ángel y general de ejércitos. Los papas competían con las grandes casas italianas, los Medici, los Sforza, y defendían sus intereses territoriales mediante alianzas, guerras y matrimonios diplomáticos. Los estados pontificios, una teocracia soberana. Los estados pontificios abarcaban gran parte del centro de Italia, desde Roma hasta Bolonia. El Papa era jefe de Estado, con control directo sobre leyes civiles y penales, administración pública, recaudación de impuestos, política exterior. Esta estructura de gobierno consolidó al Papa como monarca electivo vitalicio, lo cual no tenía paralelo en el mundo europeo. Rivalidades internacionales. El absolutismo papal no estuvo exento de conflictos con otras potencias cristianas. Francia y España disputaban la influencia sobre Italia, el Imperio Habsburgo chocaba con los papas por temas como las investiduras episcopales o la jurisdicción eclesiástica. El saqueo de Roma en 1527 por tropas imperiales fue un punto de quiebre que mostró la fragilidad del poder temporal del Papa ante fuerzas mayores. Aún así, la figura del Papa seguía siendo clave en el equilibrio político de Europa. El renacimiento del papado cultural. Este fue también un tiempo de esplendor intelectual. Se construyeron las grandes basílicas, se reformó la curia romana, se impulsaron universidades y centros de pensamiento, el arte religioso alcanzó su máxima expresión con Rafael, Miguel Ángel y Bramante al servicio del Papa. La imagen del Papa se proyectó no solo como autoridad religiosa, sino como mecenas del arte, protector de las ciencias y símbolo del poder cristiano. La contradicción moral. Pero este poder trajo consecuencias. Se denunció el lujo, la corrupción y el nepotismo, se vendían indulgencias para financiar obras y guerras, muchos fieles comenzaron a cuestionar si el papado seguía el evangelio o el poder terrenal. Todo esto alimentaría el fuego de la reforma protestante, que pondría al papado frente a su mayor crisis doctrinal. Reforma, contrarreforma y pérdida de poder temporal. El poder absoluto del papado alcanzó su límite en el siglo XVI. Lo que vino a continuación fue una crisis teológica sin precedentes, una defensa férrea de la ortodoxia y, con el tiempo, una pérdida progresiva del poder político y territorial. El Papa sobrevivió, pero a costa de redefinir radicalmente su papel. La Reforma Protestante, una ruptura irreversible. En 1517, Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en Wittenberg. Lo que comenzó como una crítica a la venta de indulgencias se convirtió rápidamente en una ruptura estructural con la Iglesia romana. Rechazo de la autoridad papal, traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, doctrinas de justificación por la fe y libre interpretación de las Escrituras, supresión del culto a los santos, del celibato y del sistema sacramental. El impacto fue devastador para el papado, millones de cristianos rompieron con Roma, especialmente en Alemania, Escandinavia, Suiza e Inglaterra. La Contrarreforma, el Concilio de Trento, 1545-1563. Ante esta crisis, el papado reaccionó con fuerza y organización. Se convocó el Concilio de Trento, que definió la reafirmación del poder del Papa, la autoridad de la tradición junto con las Escrituras, el celibato sacerdotal, la misa en latín y los 7 sacramentos, la necesidad de reformar el clero, prohibir la simonía y reforzar la disciplina. Nacía así la Iglesia tridentina, más centralizada, más uniforme y profundamente romanizada. El Papa conserva nuevas herejías, nuevas defensas. Durante los siglos XVII y XVIII, el papado luchó contra nuevas formas de oposición. El galicanismo, que defendía la autonomía de la Iglesia francesa, el febronianismo en Alemania, el josefinismo en Austria, el avance de la Ilustración y el pensamiento racionalista, que cuestionaban el poder de la religión en general.
En este contexto, el Papa ya no era una figura indiscutida, sino una autoridad que debía defenderse frente a reyes, filósofos y obispos nacionales. La Paz de Westfalia 1648, el final del monopolio católico. Tras décadas de guerras religiosas, la Paz de Westfalia estableció un principio revolucionario. Cuius regio, eius religio, la religión del príncipe es la religión del Estado. Eso significó el reconocimiento legal de la pluralidad confesional en Europa. El Papa no participó. Era el inicio de la laicización del orden internacional. Siglos XVIII-XIX, de reyes cristianos a estados seculares. Durante el siglo XVIII, la Revolución Francesa destruyó las bases del poder católico en Francia. Se disolvieron órdenes religiosas, se confiscaron bienes de la Iglesia, se ejecutó a clérigos y se impuso una religión laica. En el siglo XIX, con la unificación de Italia, los estados pontificios fueron absorbidos por el nuevo Reino de Italia 1870. El Papa quedó encerrado en el Vaticano, sin poder político, y se declaró prisionero. El papado, una vez más, sobrevivió. Pero ya no como potencia política, sino como autoridad moral en un mundo en transformación. El Concilio Vaticano y el Papa moderno. Después de perder los estados pontificios y verse aislado territorialmente, el papado dio un giro decisivo hacia el plano doctrinal y espiritual. En lugar de centrarse en el poder terrenal, el Papa se consolidó como autoridad dogmática absoluta dentro de la Iglesia. Esta transformación quedó marcada por el Concilio Vaticano y la creación del Estado Vaticano en el siglo XX, que sentaron las bases del papado moderno. Concilio Vaticano I, 1869-1870. El dogma de la infalibilidad. Convocado por el Papa Pío IX, el Vaticano I tuvo como objetivo reafirmar la autoridad del papado en un mundo que lo desafiaba por todas partes. Estados seculares, pensamiento ilustrado, protestantismo consolidado, nacionalismos eclesiásticos. Su resultado más significativo fue la definición del dogma de la infalibilidad papal. Cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, en su función de pastor supremo y maestro de todos los fieles, no puede errar en materia de fe y moral. Este dogma convirtió al Papa en el garante último de la verdad católica, reforzando su autoridad espiritual ante el debilitamiento político. El fin de los estados pontificios y la prisión del Papa. En 1870, tras la unificación de Italia, Roma fue ocupada militarmente y anexionada al nuevo Estado italiano. Durante casi 60 años, los papas se consideraron a sí mismos prisioneros del Vaticano, sin contacto oficial con el mundo exterior. Los Pactos de Letrán 1929, el nacimiento del Estado Vaticano. En 1929, bajo el régimen de Mussolini, la Santa Sede firmó un acuerdo histórico con el Estado italiano. Reconocimiento mutuo, creación del Estado de la Ciudad del Vaticano, soberano e independiente, aunque minúsculo. Compensación económica a la Iglesia por la pérdida de sus antiguos territorios, separación clara entre lo espiritual y lo político. El Papa volvía a ser jefe de un Estado, pero simbólico y espiritual, no territorialmente ambicioso. El papado del siglo XX, influencia global, poder moral. Desde entonces, los papas han ejercido una influencia creciente como líderes morales y diplomáticos internacionales. Ejemplos notables. Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, controversia y neutralidad, Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, apertura a la modernidad, reforma litúrgica, diálogo ecuménico, Juan Pablo II. Figura carismática global, papel en la caída del comunismo, viajes multitudinarios, Benedicto XVI, defensor de la tradición doctrinal, Francisco I, enfoque social, cuidado del medio ambiente, cercanía con los marginados. Hoy, el Papa ya no gobierna reinos, pero influye en gobiernos, moviliza a millones y participa en el debate moral global. León XIV y la continuidad doctrinal. Aunque la figura del Papa cambia con cada pontificado,
No todos los papas son reformistas. Algunos, como León XIV, apuestan por la continuidad y la preservación del núcleo doctrinal frente a las presiones del relativismo moderno. Es importante entender que la función del Papa no es seguir las modas del mundo, sino custodiar un depósito de fe milenario. Y esa misión, aunque invisible para muchos, es una de las más difíciles en la era actual. Conclusión: el Papa, entre Dios y la historia. La historia del papado es, en muchos sentidos, la historia de Occidente narrada desde su dimensión espiritual. Desde los orígenes humildes de las comunidades cristianas perseguidas hasta los fastos del Renacimiento, desde la pérdida de poder territorial hasta el prestigio moral global, el Papa ha sido actor, testigo y símbolo del devenir de la civilización europea. De piedra a estructura. Todo comenzó con una frase atribuida a Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa piedra, entendida como símbolo de unidad y autoridad, se convirtió con el tiempo en una institución global. Revoluciones y pandemias. Una figura. Poder, fe, contradicción. La historia de los papas no es una sucesión de santos perfectos, sino un reflejo humano, con todo lo que eso implica. Hubo papas guerreros, artistas, diplomáticos, mártires y reformadores, hubo ambición, corrupción y grandeza, hubo momentos de profunda decadencia y de elevación espiritual. Esa contradicción, lejos de invalidar la institución, la hace más humana, más comprensible y más fascinante. El Papa hoy, menos trono, más testimonio. En el siglo XXI, el Papa ya no corona emperadores ni gobierna vastos territorios. Pero en un mundo fragmentado, polarizado y muchas veces sin norte, su figura representa una voz que intenta conciliar verdad, compasión y trascendencia. Desde la guerra en Ucrania hasta el cambio climático, desde el diálogo interreligioso hasta la ética de la inteligencia artificial, el Papa sigue siendo un actor espiritual con impacto mundial. Una institución milenaria con futuro. El desafío del papado no es solo custodiar el pasado, sino ofrecer sentido en un tiempo sin certezas, sin dogmas culturales estables, sin autoridad compartida. ¿Deseas que